Muy buenos días a todos. Hoy, jueves 13 de mayo de 2021, Mexicanos por México y Movimiento por la Patria, una vez más, en mancuerna, se han asociado para presentar a ustedes uno más de nuestros oradores, nuestra 14ª reunión que dedicamos a esta audiencia distinguida que ya se está incorporando con nosotros. Yo quisiera darle la palabra a José Antonio Gómez Urquiza y a Gabriel Molina para que nos hagan favor de hacer la presentación formal de don Ángel Verdugo, que ya nos acompaña en este momento. Muchas gracias, José Antonio Crespo. Esta conferencia de lujo está promovida por Movimiento por la Patria y Mexicanos por México, dos organizaciones ciudadanas con el objetivo claro de lograr que el Congreso, en el tema de la Cámara de Diputados a partir del 6 de junio, se logren los contrapesos para un mejor futuro de nuestro país. Y contamos el día de hoy con la presencia de don Ángel Verdugo, una indiscutible referente nacional de la opinión pública del país. Muchas gracias, don Ángel. Y le voy a solicitar a Gabriel Molina que haga la presentación y nos presente la semblanza de don Ángel Verdugo. Adelante, Gabriel. Con mucho gusto, gracias José Antonio Crespo, José Antonio Gómez Urquiza y Francisco Plancarte. Y bueno, antes de presentarles a ustedes a don Ángel, quiero agradecer a Lourdes Villar Borja y a Ricardo Meneses, amigos personales cercanos de don Ángel, el contacto que nos ha permitido esta mañana traer a este personaje, y digo personaje porque ahora van a ver por qué. Don Ángel Verdugo es un matemático, economista liberal y exdirigente político. Hasta hace poco, autor de la columna Tal Cual de Excelsior y colaborador del Grupo Imagen, pero hoy participa en el programa de YouTube Atypical, Desayunando con Carlos Alarraqui y otras personalidades invitadas. En su juventud participó en el movimiento del 68 y fue apresado por el régimen por casi 4 años en Lecumberri, aunque se ha deslindado políticamente de aquellos acontecimientos y de la mayoría de los dirigentes que sobreviven. Para quienes seguimos su programa en el canal de YouTube, en sus charlas y en la mañanera de don Ángel Verdugo, es una persona cálida y humana en todos sus comentarios y con una habilidad muy particular para explicar lo complejo con una claridad diáfana. Claridad meridiana, como él diría en su gran dominio que tiene del castellano. Es un ameno conversador, comparte el pan y el vino generosamente con sus amigos e incluso con quienes no lo son. Es un lector incansable, de personalidad extrovertida, deslumbrantes ideas y bromas ingeniosas. En fin, una personalidad reconocida por su preparación y su ingenio. Nacido, déjenme aquí moverles tantito. Nacido en San José de Bacum, es hijo de un colonizador del Valle del Yaqui de origen vasco, que desmontó con su esfuerzo las tierras que después cultivó. Allí don Ángel se formó en su infancia y adolescencia en un ambiente de trabajo en el próspero Valle del Yaqui. En Sonora pasó por la empresa privada y posteriormente por el servicio público en el gobierno del estado, dejando una huella reconocida por sus contribuciones. A la manera en la que bien lo define Gabriel Said, Ángel Verdugo es un hombre de una cultura libre, independiente de la edad, de las aulas, de los créditos curriculares, independiente de la posición social y de la disciplina monástica. Su filosofía y actitudes personales están basadas en la fe, en la razón. Y como sostenía Octavio Paz, la razón es la fuente del progreso. Ángel Verdugo es, pues, un sonorense universal con una fe inquebrantable en el progreso humano. Para mí un placer dejar con ustedes a don Ángel Verdugo. Bien, muchísimas gracias por esas inmerecidas palabras de la presentación. Gracias en verdad. Me da mucho gusto estar con ustedes. Don Ricardo, que fue el que me contactó, es un caso raro de, vamos a decir, de amistad. Seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo que a cierta edad uno ya tiene satisfecha su dosis de afectos. A medida que va uno avanzando en la acumulación de años o de calendarios, de almanaques, diríamos en mi tierra,
va llenando esa área de afectos. Pero siempre hay alguien que irrumpe por una razón u otra en nuestra vida y de una manera natural surge una empatía. Y dice, este hombre lo conozco de siempre, y se forja de una manera muy rápida lazos de afecto y amistad. Eso me pasó a mí con don Ricardo. Quizá tengamos la misma edad y por una cosa fortuita totalmente ajena, hablamos por teléfono y fluyó una simpatía mutua. Luego comimos, platicamos y les digo, forma parte hoy, don Ricardo, de mis afectos y mi aprecio. Y por esa razón que él haya intervenido en esto de una manera u otra, me da también mucho gusto. Por eso me siento honrado que me hayan ustedes invitado para compartir algunas ideas que he expresado quizá dispersas o separadas en algunos otros foros, y hoy se las comentaré a ustedes de una manera sistemática. Voy a intentarlo al menos. Voy a hablar alrededor de unos 45, 50 minutos máximo, y luego ya quedaré abierto a su disposición para comentarios, preguntas, y si puedo responderlas con mucho gusto, lo haría. Voy a apoyarme en una presentación, en algunos casos unas láminas las pasaré, pero al doctor Gabriel Molina, inmediatamente terminando esto, le mandaré a su correo la presentación. Es un simple PowerPoint, el cual para los interesados podrán verla completa. Muy bien, dicho esto, paso a compartir la pantalla. Vamos a ver si no falla esta tecnología. Aquí está, creo que ahí está. Voy a minimizar esto para yo poder ver esto. Déjenme ver. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. He titulado la plática tal como está en el pequeño anuncio que se elaboró, de cara al 6 de junio. Y luego le pongo entre paréntesis y más allá. ¿Por qué razón? Siento que el 6 de junio, pues ya es poco lo que podríamos hacer. Si bien pueden suceder muchas cosas, ya ven ustedes este accidente o esta tragedia del metro, cambió el panorama, aceleró la desesperación del presidente, las relaciones entre su grupo político han cambiado, etcétera, etcétera. Pero, de hecho, podemos decir que el 6 de junio, con todo lo bueno y lo malo, ya está aquí. Por eso le pongo ahí entre paréntesis. Te marco en un ratito, estoy en una sesión, te marco una hora. De cara al 6 de junio y más allá. Entramos pues al tema. Les voy a dar primero rápidamente unas cifras que reflejan lo sucedido el 1 de julio del año 2018. Esto es para visualizar lo que podría suceder este 6 de junio. Pienso que no va a suceder, pero de alguna manera es bueno tener ese antecedente. El listado nominal, el que se utilizó en la elección del 2018, fue de 89.250.881 electores. Participó el 63.4%, que no es de lo más alto, ha habido participaciones mayores. El candidato López obtuvo el 53.1.2, si gustan ustedes cerrar a décimas, con 30.113.000 votos. Anaya 22.3, Mid 16.4 y Jaime Rodríguez, conocido en el mundo de la política como el Bronco, actual gobernador de Nuevo León, el 5.23. Si nosotros comparamos los 56 millones que acudieron a votar contra los 89 que era el listado, estamos hablando que hubo prácticamente 33 millones de mexicanos que no se tomaron la molestia de ir a votar. Esos 33 millones es un número mayor de los que votaron por López. Esto poco se recuerda, poco se menciona. Esta gráfica que están viendo ustedes es una gráfica que dice mucho más de lo que no pocos quisieran que no se dijere.
Esta gráfica muestra la brecha entre el primero y segundo lugar. El primero, como saben ustedes, fue el candidato López Obrador, y los segundos, pues prácticamente en las 32 entidades, o 31, porque la Ciudad de México no es una entidad completa, constitucionalmente hablando. Por eso digo 32 para no entrar en esas diferencias. El caso de Tabasco vamos a eliminarlo porque podría deberse a la oriundez, es decir, el paisano, presidente, después de 20 y tantos años de lucha, etcétera. Entonces, quito Tabasco. Pero a partir de ahí, vean ustedes la diferencia en Tlaxcala, por ejemplo. 58% el primero sobre el segundo lugar. Morelos 51, Quintana Roo 51, Nayarit 49, Oaxaca 48, Sinaloa 46, Guerrero 45, Baja California Sur 45, Baja California 45, y ahí me detengo un poco. Los estados del fronterizos norte, como es el caso de Baja California, es una entidad de migrantes, pero también ya hay una población de segunda, tercera generación de baja californianos. Es una entidad integrada a la globalidad desde siempre, participando de una manera muy fuerte con la economía norteamericana, plantas gemelas de un lado y otro, a un lado y otro de la frontera, y con una visión, vamos a decir, internacional, global. Y de repente aparece Baja California, otorgándole el 45% de ventaja a uno de los candidatos a la presidencia más ignorantes en materia de los cambios estructurales en el mundo a partir de 1945. El hombre como candidato más reacio a la integración al mundo y un hombre con un desprecio a la iniciativa privada de antología. Y dice uno, ¿qué pasó para que los baja californianos que están integrados a la globalidad, a la apertura, que están enterados de los cambios que se dieron, los han aprovechado en mayor o menor medida, le hayan dado una ventaja del 45%? Eso todavía sigue siendo un misterio. Pero luego vemos en Sonora 43, que sería más o menos lo mismo. Y luego nos vamos a Hidalgo 43, Campeche 40, Colima, Chiapas, Puebla, la Ciudad de México 34, y la ventaja promedio fue 31% en el orden nacional. Pero luego nos vamos a Coahuila, que es un estado también fronterizo, el 18%. El único estado que perdió López Obrador fue Guanajuato, donde obtuvo el segundo lugar a 10 puntos, 10% del puntero, que fue, ahí ganó Ricardo Anaya. Y en Nuevo León escasamente ganó con el 2%. Cada uno de estos estados tiene sus especificidades y su explicación, pero hay una cosa preocupante. Nadie se ha preocupado por analizar qué pasó y el porqué de esos porcentajes. Casi tenemos porcentajes soviéticos o porcentajes cubanos o chavistas en la diferencia. Y México se suponía en principio que era ya una democracia, que teníamos a partir del 97 un cambio, había perdido la mayoría o el control en el Congreso, en diputados, perdón, el PRI. Entonces dice uno, ¿por qué esto? Y eso no solo sigue siendo un misterio, sino que además a nadie le ha interesado esto. Claro, se dan explicaciones, es que la gente estaba harta por la corrupción. ¿Harta por la corrupción? ¿Acaso a partir del 1 de diciembre o de la victoria de López Obrador, este país se convirtió en un país de gente prístina, honrada, carta cabal? No es cierto. La corrupción está incluso con mayor peligro por el cinismo y por la hipocresía con la que hoy se maneja. Y la otra cosa es cuando se habla de hartazgo. Hay que reconocer que ese hartazgo es resultado de un análisis. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Seguramente tienen ustedes amigos divorciados
que se divorciaron una vez, 2 veces, X. Y es común que cuando esa persona está pensando divorciarse, sea el cónyuge o la cónyuge, le confiesa a su amiga o a su amigo más cercano: ya me tiene harto esta vieja, o ya me tiene harto este irresponsable. Cuando uno de los cónyuges utiliza esa expresión, ya me tiene harto, es porque ya analizó que es imposible vivir con esa persona. Es decir, el hartazgo es consecuencia de un análisis. Y para ser sinceros, el elector mexicano, si hay algo que no le interesa en lo más mínimo, es analizar algo que tenga que ver con la política. Abomina, rechaza la política. ¿Por qué? Porque la política es una actividad corrupta, amoral. Oye, pero los políticos todos son iguales, son corruptos, los partidos igual. Ahora me dicen que el ciudadano mexicano hizo un análisis completo, vio y dijo la corrupción de Peña, la corrupción de pero llega una persona que es honrada a carta cabal. ¿Y no vieron las imágenes de Bejarano, por ejemplo? Metiendo pacas de billetes ahí, y luego de Sosamontes, de Carlos Simas Jr., que era en aquel entonces el esposo de la actual jefa de gobierno, etc. Por eso yo no compro esa explicación, pero no tengo una explicación racional, clara, pero sí me ha preocupado desde un principio el por qué se dieron esas cifras. Y es algo que, como digo, pues prácticamente nadie se interesa en ello. Y luego, ante esa realidad que da en el primer cuadro y la gráfica, les pregunto a ustedes, ¿qué hicimos desde el día siguiente de la elección? Desde el 2 de julio de aquel año, hace 3, a la fecha. La respuesta, prácticamente, sin temor a equivocarme, es nada. Simplemente regresamos a lo mismo, a hacer nuestras actividades. Los partidos regresaron también a lo mismo, a andar viviendo de los privilegios, buscando acrecentarlos. Y esto es otro de los grandes vicios que marcan al ciudadano mexicano. El mexicano piensa, el ciudadano, el elector, que su compromiso con la democracia empieza y vence en el momento en que a él le dan la boleta, se va a la urna, al cuadrito ese donde está cerrado para la privacidad, marca, cruza el logotipo de un partido o anula el voto, lo que sea, lo dobla, lo deposita en la urna, le ponen la tinta esa indeleble y él dice, ya cumplí. Y ese domingo se va con los cuates a ver el fútbol, o se va a jugar al dominó, o simplemente a emborracharse. Ese es el elector mexicano. Pero dice uno, a ver, el voto no es un instrumento para castigar el pasado. El voto es un instrumento para sentar las bases, o al menos para la esperanza de un mejor futuro. El voto es falso, como los mismos candidatos se encargan de propalar. Es que cuando yo llegue voy a meter a la cárcel a fulano, a mengano, por esto. No es cierto. El Poder Ejecutivo no tiene facultades, y tampoco el Legislativo, para meter a la cárcel a alguien. Esa facultad es exclusiva del Poder Judicial. Y el Poder Judicial y su integración no se decide en las urnas. De tal manera, pues, que hay una visión perversa y equívoca del voto. Ni los partidos se han encargado de derribar esa visión, mucho menos los candidatos. Cuando alguien le dice, oiga, que este gobernador es un ratero, y en vez de decirle, si yo llego a obtener el triunfo, yo ordenaré a la Fiscalía Estatal una investigación, y si hay elementos que presuman conductas delictivas, le entregaré esos hallazgos, esos elementos a la autoridad judicial para que ella determine si hay méritos o no para vincularlo a proceso. Pero en ese momento le dirían, es usted cómplice de ese ladrón, es usted el PRIAN, lo apoya, y tonterías por el estilo.
Y eso lo único que evidencia es una gran ignorancia de cómo funciona la democracia, para qué sirve en verdad y cuál es el papel de cada uno de los tres poderes de la Unión. Y esto causa mucho daño porque el voto que emiten los ciudadanos es un voto las más de las veces irracional. Es un voto inercial en el mejor de los casos. Vota la costumbre. La primera ley de Newton es la que manda ahí, la inercia. Muy bien. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes los incidentes del 2006, el bloqueo en Reforma, etcétera? ¿Alguna vez pensaron ustedes la clase de presidente que sería López en caso de ganar el 12 o el 18 o el 24, etcétera, ante lo que estaban viendo, autonombrarse presidente legítimo, el bloqueo de Reforma, etcétera? ¿Por qué levantó el bloqueo de Reforma? Porque venía el día del informe. Si no, ahí estuviera todavía. O les pregunto de otra manera, ¿pasó en algún momento por su mente lo que hoy vemos y padecemos y enfrentamos? Y la respuesta es no. O si lo vimos, no comentamos, simplemente estábamos en lo nuestro. ¿Qué pasaría si las respuestas a esas preguntas fueran nada, no y nadie, a cada una de las tres? ¿Qué explicaría esas respuestas? ¿Acaso desconocíamos las ideas que posee López? En Tabasco ya les mostré ahí el porcentaje de ventaja, que fue el 71% sobre el segundo lugar. ¿No conocían en Oaxaca, digo en Tabasco, que López era un delincuente bloqueando pozos petroleros, incitando a las personas a no pagar el servicio de energía eléctrica y a dilapidar vehículos de la Comisión Federal de Electricidad, golpear a los trabajadores, a los obreros que venían a cortar la luz? ¿Desconocíamos eso? No. Jamás nos dimos cuenta que lo que es bueno para López es nefasto para el país y su futuro. ¿Recuerdan ustedes cuando él se enorgullecía de que no tenía pasaporte, de que nunca había salido del país? México, la economía global, la economía número 15 en la globalidad, un país integrado a Estados Unidos y Canadá, abierta, construcción de una economía de mercado, con limitaciones, pero en ese camino íbamos. ¿O qué fue lo que pasó? Votamos y regresamos a hacer lo mismo que mencioné hace rato. Regresar a lo nuestro, a nuestras empresas, sin participar en lo público. A criticar a los políticos y los partidos, porque como dije hace rato, son una caterva de corruptos y sinvergüenzas. Aquí es importante señalar lo siguiente y decirlo de una manera objetiva. En caso, porque cuando platico de este tema, me dicen, no, es que nosotros sí trabajamos. Muy bien, les digo, perfecto. ¿Qué hicieron ustedes desde el 2 de julio del 18 a la fecha? ¿Qué hicieron? Y lo que hicieron, lo hicieron de manera permanente, sistemática, de acuerdo con un plan de trabajo, elaboraron estrategias, metas, objetivos. Todo eso con la mira puesta en la elección intermedia de este 6 de junio. No, bueno, eso no lo hicimos, pero sí trabajamos. Es decir, pensamos que trabajar en este contexto que estoy dando significa simplemente reunirnos, invitar a un conferenciante, platicar, expresar nuestra preocupación de la situación, pero sin tener algo sistematizado. ¿Cómo qué, por ejemplo? La formación de ciudadanos, capacitarlos y convencerlos de buscar un puesto de elección popular. En caso de triunfar, esos ciudadanos capacitados, entrenados, se desempeñarían entonces sí exitosamente como presidentes municipales, legisladores o gobernadores. No serían como esa senadora Huerta que dijo que en la tragedia del metro en la línea dorada se debió a que alguien llegó a empujar la ballena, dijo.
y dio un argumento contundente. A ver, ¿por qué antes no se caía eso y ahora sí? Es que alguien empujó la ballena. ¿Y qué es lo que quiero yo decir en esto de la formación de ciudadanos capacitados? Seguramente ustedes están enterados de estos grupos de la sociedad, por ejemplo, Sí por México, que es un esfuerzo que se debe apoyar, y lo hicieron con miras a seleccionar, a encontrar ciudadanos interesados en su país para promoverlos como candidatos a puestos de elección popular, a partidos, y ellos promovieron la formación de esa alianza, la de Va por México. ¿Qué sucedió al final? Bueno, primero, esta decisión fue hace muy poquito tiempo, cuando era poco lo que se podía hacer. Segundo, desde mi punto de vista hubo cierta ingenuidad en pensar que los partidos iban a aceptar candidatos ciudadanos. Por eso, ¿qué tenemos? Los mismos de siempre buscando hacer lo mismo y acrecentar privilegios. Sin embargo, así muy difícilmente se puede incidir en las cámaras, en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales y en los congresos locales. De no haber sido así, es decir, de no haber hecho eso, ¿qué esperar entonces este 6 de junio? ¿Cómo poder esperar algo optimista y vamos a controlar la Cámara y se la vamos a arrebatar a Morena si nada hemos hecho esencialmente, si nada hemos hecho para llenar las fórmulas de los partidos políticos, de la Alianza Va por México, con candidatos verdaderamente ciudadanos, capacitados, conocedores de la parte legislativa o de las finanzas públicas de un gobierno del Estado, de un gobierno municipal, etcétera? ¿Acaso estamos esperando una conversión casi religiosa de los dirigentes de los partidos que de repente, de manera mágica, vamos, ahora ya no va a ser el de la CTM ni el de la CNC, vamos ahora a seleccionar candidatos ciudadanos porque Sí por México nos va a proporcionar esos candidatos con el perfil adecuado? Eso no va a suceder, al menos por las buenas. Los partidos no tienen, al menos los que usufructúan el instrumento, el membrete, no les preocupa eso. Ahora, dadas las señales y mensajes que han enviado López y los suyos, ¿por qué tardamos tanto en entender y aceptar que López es un hombre de pasado? Es un hombre que está anclado en los años 70 y en materia de energía quizá en los años 30 del siglo pasado. ¿Qué no era más que evidente eso? Sí. ¿Por qué razón no quisimos darnos cuenta? Ese es otro misterio. ¿Por qué personas leídas y escribidas, dirían en mi pueblo, se han convertido en los panegiristas más radicales de un hombre de antepasado, ignorante, incapaz para la gobernación y también no muy sano en lo que se refiere a cordura? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué un intelectual de polendas como Lorenzo Meyer babea ante López, por ejemplo? Y otros más. No sé si sepan ustedes que cuando él visitó el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, el auditorio Luis Elizondo, creo que es el nombre correcto, estaba atascado y afuera cientos de estudiantes vitoreando a López Obrador. Yo creo que si por algún acto del Dios Todopoderoso hubiese revivido don Eugenio Garza Sada, al ver eso, hubiera regresado a la tumba. O sea, no concibo yo cómo en una institución como el Tecnológico de Monterrey vitorearon a López Obrador. Tampoco lo concibo que lo hayan aplaudido y vitoreado en el ITAM, en la Ibero y en el CIDE. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Por qué esos jóvenes que están en las mejores universidades, en el caso del ITAM, el CIDE, el TEC de Monterrey, que son universidades pro mercado, pro apertura económica, apoyando casi variantes como si fuera Maluma o Bad Bunny cuando corean sus canciones? Babiantes, viendo con arrobo, viendo a un individuo de antepasado
repetirles clichés acedos. ¿Por qué? Ese es otro misterio que nadie ha querido ponerse a intentar desentrañar. Hoy, ante la tragedia que es la vida nacional en todos sus aspectos, no deben ser aceptables ya las ilusiones, mucho menos las exageraciones y los excesos verbales. De repente tenemos a alguien que grita desaforado, esta es una dictadura chavista. Hijo, le dice uno, ¿dónde? ¿No? Es que la conjura masónica, ay, dice uno, los masones ahorita ya no tienen ni para pagar la renta del local de la logia y hay una conjura masónica en México. El foro de Sao Paulo, donde ya ni en Brasil recuerdan eso. Sin embargo, esos excesos verbales son peligrosos. Todo exceso verbal trivializa un problema, confunde e impide analizarlos correctamente con objetividad. Aunque parezca esto algo difícil de vender desde el punto de vista del marketing, México no es Venezuela ni Cuba, tampoco una dictadura chavista, y mucho menos estamos construyendo el socialismo e instaurando una dictadura comunista. Algunos gritan desaforados estos conceptos que ni siquiera los entienden, pero algunos impresionan y a otros asustan. A casi 3 años de desatinos y ocurrencias de este hombre, lo único aceptable e imperativo es la objetividad y el análisis debidamente sustentado. No hay otra cosa que pueda ayudarnos a entender lo que está pasando. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué hemos hecho estos 33 años desde que se abrió el país en 1987? ¿Qué hemos hecho para explicar varias cosas? ¿Por qué debimos abrirnos? ¿Por qué sustituir aquel modelo de economía cerrada por un modelo de economía abierta e integrada a la globalidad? ¿Qué hicimos en estos 33 años? Y la respuesta, por desgracia, es nada. Pero en esos 33 años, todo un ejército de personas con una visión de pasado se han dedicado a llenar todos los espacios con una narrativa tramposa de que el socialismo es el futuro. Bueno, le digo, ¿por qué no te vas a Cuba, hombre, unos 6 meses para que veas, pruebes las mieles de ese futuro luminoso y luego vienes a contarnos? O vete unos 15 días a Venezuela, llévate lonche porque no va a haber qué comer allá. O vete a Nicaragua si quieres. Es decir, ¿por qué tanta gente quiere salir de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua? Y no tenemos a personas de Suiza o de Suecia arrostrando dificultades mil para irse a vivir a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua, por ejemplo. Pero resulta que nosotros nada hemos hecho para desenmascarar esa visión sin sustento, aceda, caduca, que responde a lecturas mal entendidas y nulamente comprendidas. Ante eso, ¿por qué sorprendernos que López impunemente promueva y adore el pasado y el antepasado y lo venda como el mejor de los futuros? ¿Por qué sorprendernos si eso lo ha hecho desde hace 25 años de manera permanente y sistemática? Si una cosa hay que agradecerle a López, es que a nadie ha engañado. Siempre ha dicho lo que va a hacer, destruir esta economía, para poner otra que inventó él. Ese pasado del cual habla no existió en México, no es cierto. No tiene idea de lo que fue el desarrollo estabilizador. No ha leído trabajos serios sobre esa etapa histórica o económicamente hablando del país. Lo desconoce. Sin embargo, la gente acepta. Es que una tortilla valía tanto en 1970. Con un salario mínimo comprabas tantos kilos de tortilla y una cartera de huevos. Oye, pues sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero ¿por qué traes un celular de 23,000 pesos
y estás pagando 2, 3 mil pesos mensuales, ¿por qué no mejor no traes un celular más modesto? Buscas tener un plan en lugar de estar en prepago, que es muy caro, en todo caso para comprar más tortillas y más carteras de huevo. No, porque entonces me quedo incomunicado. Ah, bueno, entonces quiere decir que ya lo importante no es comprar 2 kilos de tortillas, sino estar comunicado. Y en ese momento ya nada tienen que contestar. Ahora, con esto, ¿qué es lo que pretendo cuando digo casi nada se hizo? Eso lo que busco es tratar de ubicar los resultados que podríamos esperar este 6 de junio y decirles, con ligeras variantes, por sucesos como esto de Nuevo León, la cuestión de la tragedia del metro, etcétera, prácticamente estarían definidos. Cambios los cuales se darían en materia de preferencia electoral, fíjese lo que son las cosas, por las tonterías y excesos de López, no por la labor de candidatos y partidos. Ahorita los candidatos están más ocupados en hacerlos ver que ellos son buenos para bailar cumbia, por ejemplo, o que pueden armar la mejor coreografía. Esa es su preocupación. O cantar, o moverse, mover el bote, como dice en la película aquella de, no me acuerdo cómo se llama esto, donde a mover el bote. Bueno, con una campaña de ese tipo, ¿qué va a entender o qué va a conocer el elector? Nada. Yo por eso suelo decir que en nuestro país la relación entre candidatos y ciudadanos se deja guiar o se guía por ese bolero que ustedes deben conocer. Por la edad deben haber escuchado este bolero, haberlo bailado con su novia y ahora esposa, que se llama Miénteme. Es un bolero muy famoso de un compositor popular, el Chamaco Domínguez, que hizo éxito el Pirulí. Miénteme, miénteme más que me hace tu maldad feliz. Voy viviendo ya de tus mentiras. Así es el elector. Cada 3 años o cada 6 recibe una infusión de vida con las mentiras de los candidatos y los partidos. Y pasan 3 años y luego vienen otros y otros, y él no dice, tú eres una bola de mentirosos, una bola de sinvergüenzas, ya no voy a votar por este. No, vuelven a votar porque van viviendo ya de las mentiras. Y eso es muy peligroso porque con un electorado así, los políticos pueden hacer lo que están haciendo hoy en México y aún cosas más graves. Pero vamos ahora con los empresarios. Los empresarios como sector es el último bastión de defensa de la legalidad y la democracia. Ya los partidos se rindieron, los intelectuales se rindieron, las universidades, la academia, etcétera. Cuando se llega a ese punto, el último sector, que es la barrera última, valga la repetición, es el empresariado. El problema aquí sería, ¿entienden los empresarios y están dispuestos a jugar ese papel? ¿Qué hicieron los empresarios de estos 33 años desde 1987? ¿A qué se dedicaron? ¿A hacerse más ricos? Lo cual no es malo, que no se malentienda. Por el contrario, es bueno. Crean empleos, fuentes de empleo permanente, etcétera. Pero nada más, nada más. ¿Acaso pensaron que, como dijo Salinas, ya éramos del primer mundo o estábamos a punto de llegar a ser un país del primer mundo? Por eso se quedaron tan tranquilos. Jamás pensaron en el retroceso. Jamás pensaron que las democracias o las economías que se abren para consolidar eso, a veces hay retrocesos, hay atajos, se mueven, hay curvas, no es un camino recto. Pues parece que no pensaron en eso. Con lo que les he dicho hasta este momento, es claro el gran peligro que corre el país y su economía, y el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, y sobre todo el futuro de las siguientes generaciones. Ahora, no estoy diciendo que esto es ya
o va a una dictadura. No, no es eso lo que quiero decir. Este gobierno es tan inepto y este gobernante tan incapaz que ni siquiera para armar una dictadura tiene capacidad. Esto es un simple intento de regreso al peor de los autoritarismos en México de los años 60 y 70, quizá unos poquitos años de los 80. Eso es todo. Aquel sistema lo conocimos, lo padecimos. Entonces, que este señor digan que viene a establecer el socialismo, no tiene ni idea qué significa eso. López Obrador, como escritor de libros, es un fraude. Él firma. Hay personas que le escriben mediante el copy-paste toda esa basura histórica, porque eso es una manipulación burda, chafa de la historia de México. Entonces, yo les pediría, pues, objetividad. Y ante el panorama actual, y una vez que haya pasado la elección, yo les pediría que reflexionaran en estas dos preguntas. ¿Qué deberíamos hacer como ciudadanos, como organizaciones, en el caso de ustedes, pero sobre todo, cómo hacerlo? Porque es muy fácil decir, queremos tener líderes honrados, partidos políticos así, así, muy bien. No hay duda en eso que queremos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Antes de cualquier otra cosa, pues, vamos a entendernos en el sentido de aceptar que las ideas mueven al mundo. Seguramente ustedes, todos o la mayoría de los que están, fueron educados en la religión católica, como yo lo fui, primera comunión, bautizo, confirmación, primera comunión, etc. La persona que desarrolló, vamos a ponerlo de esa manera, esas ideas, murió crucificado para no batallar hace 2000 años. 2000 años después, más de 1,000 millones de habitantes del planeta aceptan todavía sus ideas y su vida está regida por esas ideas que un humilde promotor de una visión nueva de la vida desarrolló y promovió hace 2000 años. Pero hay otras ideas más recientes. Marx y Engels, que son los padres del socialismo desde el punto de vista teórico con sus trabajos, han causado un daño, no ellos, pero las ideas que no las han entendido o se han malinterpretado, han causado millones, decenas de millones de muertos y siguen siendo aceptadas todavía por muchas personas. Y tenemos el otro caso de ideas perniciosas. De repente aparecen, hará unos 30 y tantos años, 40 años, grupos que de repente dicen, es que Mahoma dijo. No sé si sepan ustedes que Mahoma muere en el siglo VIII de nuestra era. Y hay una parte que dicen que dijo Mahoma, interpretando a Alá, y él era el profeta, que había que convertir, así fuere por la violencia, a los infieles. Pero ¿se imaginan ustedes de qué tamaño era el mundo para esos grupos en el año 750 de nuestra era? Pues bueno, pues era una cosa sumamente pequeña. Pero hoy el mundo tiene 7,200 millones de habitantes. Y resulta que los musulmanes son una minoría dentro de ese total y los radicales dentro del Islam son todavía muy, muy pequeños en número. Y quieren dominar el mundo inmolándose con chalecos con 15, 20 kilos de explosivos para matar a 100, 200 inocentes. Dice uno, para que vean ustedes lo que es el impacto de las ideas. Las ideas mueven al mundo. Por eso hay que analizarlas bien. Y cuando sean ideas de retroceso como las de López, hay que combatirlas con ideas de progreso y avance. Y cuando promuevan el pasado, hay que oponerles ideas de futuro. No hay otra forma. No vamos a inmolarnos en un mitin de Morena. No vamos a andar acuchillando a los que promuevan a Morena. No.
Debemos combatir las ideas, pero para eso se requiere estudiar, informarse, aprender a transmitir esos mensajes. Pero la gente dice, oh, Ángel, hombre, no se me da eso. Pues más vale que se te dé, porque si no, esto puede todavía caer más. De ahí la importancia de dar la batalla de las ideas. ¿Ya revisaron ustedes cuántos defienden en ese espacio de las ideas la economía de mercado, la democracia, la apertura económica y la globalidad? Es más, ¿las defienden ustedes abiertamente esas ideas? ¿Están dispuestos a platicar con el compadre, con el colega, con el pariente, con el amigo que dice que López es lo máximo? Con respeto, con racionalidad. ¿Lo hacen ustedes abiertamente? Cuando yo comento esto con, mira Ángel, prefiero no perder la amistad mejor y ahí nos dedicamos a otra cosa. Es decir, nosotros mismos tenemos temor de promover ideas de futuro y así difícilmente se puede combatir las ideas de pasado. Pero si ahora se van a los espacios mediáticos y en las universidades, se van a encontrar una tragedia, porque ahí prácticamente nadie defiende el liberalismo, la libertad, la economía de mercado, nadie prácticamente. Todos hablan del estatismo, aun cuando no lo dicen abiertamente. Todos hablan de las bondades de una gobernación como la de Morena, etcétera. ¿Y dónde están los que deberían argumentar en contra? No hay en esos espacios. Intenten ustedes hablar de eso en la universidad, en la UNAM, y va a ver cómo les va. O en la UAM, por ejemplo, o en alguna universidad de provincia, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco. Es decir, hemos rehuido dar la batalla de las ideas. Y luego decimos, ¿por qué hay tanta gente que defiende la visión de López entre los reporteros? La explicación es muy sencilla. ¿Por qué tendrían esos reporteros que ganan 6, 7 mil pesos mensuales defender lo que nosotros no estamos defendiendo o tenemos miedo de defender? ¿Por qué? No tienen obligación. Es decir, nosotros tenemos que salir a dar esa batalla. Si estamos convencidos de los beneficios de la apertura, ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué no defendemos la apertura económica o la globalidad? ¿Por qué no defendemos el futuro? ¿Por qué no hablamos de cómo será el futuro? Tenemos el mundo a nuestro lado. En otras palabras, ¿por qué callamos? Ese es otro misterio que no tengo elementos para responder de manera lógica, completa, coherente. Pero soy de la idea que debemos confrontar, rebatir las opiniones equivocadas, combatir o desenmascarar las propuestas e iniciativas de ley y de reformas que propone Morena y López, pero con datos duros, argumentos sustentados, no con epítetos, no con insultos. Dejemos los insultos para ellos. Lo que hoy padecemos, pues, es resultado de un proceso que durante años preferimos ignorar. Y jamás pensamos que eso podría concretarse. Es más, hicimos como que ya íbamos navegando en un río con las aguas tranquilas y teníamos rumbo seguro. Pues ya estamos viendo que no es así. Puede descarrilarse, puede voltearse la lancha donde vamos. Ante esto que les he comentado, ¿qué resultado esperar este 6 de junio? ¿En verdad pensamos que es factible derrotar a Morena y los suyos y retomar el control de la Cámara de Diputados y de los dineros públicos? Yo no digo que sea imposible. Lo que yo planteo es, si nada hemos hecho, si no hemos dado la batalla en el terreno de las ideas, ¿con qué derecho tendríamos nosotros esa posición de vamos a derrotar a López? Pero sí hay una forma en que sí podemos lograrlo, derrotarlo. ¿Y saben ustedes quién va a ser el que nos va a ayudar? Es López. Porque nosotros no hemos hecho un trabajo masivo de convencimiento desde el 2 de julio del año 2018. López sí lo ha hecho diariamente sin oposición. Pero sí hay algo que podemos hacer.
aprovechar los errores de López, sus decisiones, por ejemplo, esta actitud ante la tragedia del metro, esta violación flagrante de la ley en Nuevo León, esta forma de insultar a los integrantes del Consejo General del INE, a los magistrados, etcétera. Y hoy todavía, cuando están hablando de las tarjetas, eso que ya hay decisiones del tribunal donde dice, bueno, si una tarjeta de plástico dice y un candidato y yo les voy a dar esto, pero si no tiene saldo esa tarjeta y si él no es gobernante, pues no es delito eso. Sin embargo, él quiere que sí sea, pero no en los candidatos de Morena, solamente en el caso de Nuevo León. ¿Por qué? Porque la persona que apoya a Morena ya va en cuarto lugar. Esa es la razón. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? No tenemos candidatos ciudadanos porque no los hemos preparado. No nos hemos dedicado a realizar, las personas que puedan hacerlo y acepten esa tarea de manera organizada, sistemática, a buscar liderazgos naturales, organizar seminarios, talleres, etcétera, para formar prospectos de candidatos para tenerlos listos en diciembre del año 2023. Pero el mexicano no es afecto a esas cosas. No, Ángel, hombre, falta mucho para diciembre del 2023, ¿no? No es cierto que falte mucho. Ahorita ya está presente diciembre del 2023, política electoralmente hablando. Los mexicanos dicen que aquel de ellos que piense o que vea más allá de 72 horas es un traidor a la patria. ¿Y qué hicieron los partidos para forjarse una imagen diferente ante el elector, acusados de corruptos, de sinvergüenzas? Nada. ¿Por qué? Porque no necesitan hacerlo. A los partidos no les hace falta a los ciudadanos. Les hacía falta antes del 97, cuando el ciudadano, comprándoles boletos de sus rifas, de un carro, de una casa, financiaban la operación de los partidos. Hoy no, porque en esa reforma de Zedillo el 97 se incorpora en la Constitución el financiamiento público de los partidos. De tal manera que ya hoy los ciudadanos ya no somos necesarios para los partidos. Por eso hacen lo que les da su gana. Ahora bien, ante el futuro, ¿qué nos esperaría si nada hacemos? ¿Acaso haciendo lo mismo obtendríamos resultados diferentes? La conocida expresión que se atribuye a Einstein dice que locura es pensar que vamos a obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. ¿Qué haría factible para el año 2024 esperar y obtener resultados diferentes? Hacer desde hoy, ya desde el 7 de junio, cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos que cambiar nuestra visión cortoplacista, la inmediatez, y pensar a mediano y largo plazo. 2, reconocer el papel que juegan los partidos en toda democracia. Son fundamentales los partidos. Por eso hay que rescatar esos partidos. ¿Cómo? Formando cuadros preparados para disputarles esas candidaturas. 3, organizar a los ciudadanos con el objetivo de participar políticamente. No basta con que digamos López es esto, Morena es esto, no. Tenemos que hacerlos entender de buena manera, con argumentos, el papel que juega el ciudadano. Tiene que participar políticamente porque es su futuro el que está en juego. Y dejar de lado esa actitud de los puros. Los políticos son los corruptos y sus partidos también. ¿Y nosotros qué? Les digo, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Seremos los únicos puros en este país? ¿Los que somos impolutos? ¿Los que no nos metemos en la política para no ensuciarnos? No. Hay personas corruptas en los partidos y en la sociedad. Dejemos esa actitud de ser los puros y aquellos son los corruptos. Eso no lleva a lograr algo. Tenemos que entender y aceptar la necesidad urgente de dar la batalla de las ideas.
preparar a profesionales de la comunicación que estén a favor del mercado, de la globalidad, de la libertad, del liberalismo, y apoyarlos para que se incorporen en las empresas mediáticas. Empezar a incidir ahí, en esas narrativas, en esos programas de noticias, de reportajes, etcétera. De todas las anteriores de estas 6, para mí la más importante es la que tiene que ver con el horizonte. Hay que pensar en un proyecto a mediano y largo plazo. En otras palabras, hay que empezar a trabajar ya con la mira puesta en el año 2024, con un plan de trabajo claro, con metas, objetivos, etapas, de tal manera que podamos nosotros llegar a diciembre del 2023 como sociedad, con cientos de ciudadanos calificados, preparados, con conocimiento de cómo trabaja el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, cómo se manejan las finanzas públicas en un gobierno estatal, en un gobierno municipal. Hay que capacitar, hay que educar y seleccionar de tal manera que nosotros en diciembre del año 2023 tengamos en las 32 entidades del país, tengamos a cientos de personas, de ciudadanos respetables y respetados, personas decentes, honradas, para disputar las candidaturas a los mismos de siempre y buscar que ganen en esa elección para que lleguen a gobiernos municipales, que lleguen a las cámaras para iniciar ese proceso de cambio. Eso es lo que puedo decirles a ustedes esta vez, quizá haya otras si me vuelven a invitar, y agradezco su amable atención por estas palabras que quizá algunos pudieran molestar, pero las digo como producto de la experiencia, de un trabajo que he hecho durante muchos años, y por algunos sinsabores, no pocos, derrotas, no pocas también, pero sigo insistiendo en que es el camino. Repito pues mi agradecimiento por su amable atención y espero sus comentarios y sus preguntas. Si puedo resolverlas, con mucho gusto lo haría. Y esta presentación se la enviaré inmediatamente terminando esto al doctor Molina para que él se las transmita a los que estén interesados en ella. Muchas gracias pues otra vez. Muchas gracias, don Ángel Verdugo. Nos mueve el tapete y nos hace reflexionar y nos motiva a la acción. Tenemos varias preguntas en el chat y muchos comentarios y felicitaciones, no nada más por la plática de hoy, sino por su trayectoria y su recién trayectoria incluida. Vamos a irnos alternando, Gabriel Molina y yo, para ir pasando las preguntas. Muy bien, estoy listo. Hay comentarios que hablan de que se le extraña en Imagen y en Excelsior. Estela dijo que suspendió de inmediato cuando usted salió su suscripción de Excelsior y pide qué diario recomienda. Y Luis Carpinteiro dice una pregunta muy específica y muy actual prácticamente del día de hoy. ¿Qué opina de la carta de Diego Fernández de Ceballos y de la postura de Porfirio Muñoz Ledo? Si quieren, contestamos esto de, primero, ¿qué periódico recomiendo? Si es una persona interesada en las cuestiones económicas, recomendaría El Financiero y El Economista. Son dos que están abiertos, es decir, no es necesario comprar la edición física ni suscribirse, y hacer en ambos periódicos una selección de columnistas. Es decir, yo voy a leer a fulano, hacer una batería de 5 o 6 personas a las cuales, en los casos que escriben de lunes a viernes, leerlos de lunes a viernes, a Macario Esquetino, que escribe lunes, miércoles y viernes, y otros así. Y lo mismo en El Economista. En el caso de Reforma, hacer lo mismo. Ahí sí hay que suscribirse
los de Monterrey ya ven cómo son, entonces pues ahí hay que pagar, entonces pues hay que, sobre todo los domingos, ahí hay que leer a la batería de columnistas que escriben el domingo: Luis Rubio, Enrique Krause, Gabriel Said, Carlos Elizondo, y hay otros dos nombres ahí: Carlos Bravo Regidor, Eduardo Casha. Leerlos ahí, obligadamente se puede decir. Ahora, lo de Imagen, ¿por qué salí yo de Imagen? No es que me hayan corrido de Imagen después de 17 años, pero hicieron algo peor. Yo habría preferido que me dijesen: ¿sabes qué, Ángel? Ya se acabó esto, las cosas ya ves cómo están, y yo lo hubiera entendido perfectamente. Pero cuando me hablan un jueves en la noche y me dicen: don Ángel, hubo una reunión de consejo y me dieron la instrucción de comentarle a usted lo siguiente: a partir de la fecha, usted no podrá tocar estos temas. Dos Bocas, Santa Lucía, el aeropuerto, el Tren Maya, al presidente y su forma de gobernar. Pues pensé yo, bueno, pues solamente me dejan ser reportero de TV Notas, dije yo, ¿no? Entonces les digo, bueno, pues a estas alturas del partido que alguien me venga a decir a mí, no porque yo sea muy fregón y cosas, pero me parece una ofensa el que me digan: no puedes tocar esos temas. Entonces, ¿qué hago yo el lunes siguiente? Agradezco, digo las razones por las cuales me estoy yendo, pero les agradezco después de haberme albergado ahí 17 años. Yo no había trabajado en una empresa durante tanto tiempo de manera ininterrumpida. 17 años es una vida profesional y ni siquiera fueron para darme las gracias. Y no sé si vieron ustedes lo que dijo el presidente ayer en relación con estos juicios críticos de Ciro Gómez Leiva, y dice, bueno, dice, no les quitamos los 2 reclusorios que construyeron, dice, se los dejamos a Grupo Imagen en una división que tienen de construcción, se los dejamos y todavía me siguen atacando. Entonces recordé yo aquella vieja expresión de López Portillo en 1982, no pago para que me peguen, refiriéndose, me acuerdo, a la revista Proceso. Quiere decir que el presidente entiende dar contratos a un grupo empresarial a cambio de su silencio, de que no lo critique. Pues en mi caso yo dije, señores, ahí nos vemos, ¿no? Por fortuna, a la media hora que había comentado eso yo en Imagen, me habla Carlos Alarraqui y en una actitud generosa, ahí me incorporo y nos está yendo increíblemente bien. O sea, no tienen idea. Ha estado el jefe Diego, ha estado, pues no sé, el presidente Fox, próximamente es posible que acepte el presidente Calderón. Ha estado gente de Valía, estuvo Lili Telles, Beatriz Pajés, es decir, hemos tenido un éxito que jamás imaginó Carlos y yo tampoco. Entonces, pues es un esfuerzo de comunicación. En el caso de Carlos en Azteca, pues ni las gracias le dieron tampoco, simplemente una patada en sálvase a la parte después de 14 años. Pero pues esas son las reglas del juego. Con esas juega uno y hay que aceptar y hay que seguir. Como yo les decía, es un poco difícil reinventarse a los 75 años, pero se puede hacer, que es lo que he estado haciendo. Más dificultades, cierta incertidumbre, pero no se ha acabado el mundo, pues. La carta de Diego. Diego es un personaje que mucha gente ataca, pero por envidia. Diego es una persona que muchas personas, del cual muchas personas ignoran cosas como esta. En el movimiento del 68, él fue el único panista que participó y estuvo ahí en mítines, desde la Cámara apoyó al movimiento, con una valentía que, cuidado, en ese entonces, hacerlo en Cámara de Diputados, hacerlo abiertamente, un panista en el gobierno de Díaz Ordaz después del 2 de octubre, se necesitan, como diría Paco Sea, cataplines. Y un hombre inteligente, como abogado excelente, un hombre
que no se calla, es un hombre honrado que dice lo que piensa y actúa como piensa y como habla. Entonces, esa carta lo único que hace es decirle al presidente, usted es un cobarde, se aprovecha de su puesto, de su poder para atacar a un ciudadano. Yo lo reto, órale, deme tribuna ahí con usted y vamos a discutir. El presidente, no lo vamos a encumbrar, y salidas de un cobarde, de un mamarracho, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la razón y además el aprecio, yo le tengo un aprecio especial a Diego, y es un hombre en ese sentido íntegro. En el caso de Porfirio, Porfirio ha sido todo en su vida excepto presidente de la República. Porfirio ha sido incluso campeón de los guantes de oro en su juventud. ¿Se acuerdan ustedes los que están aquellos torneos de box de los jóvenes? ¿Y por qué? Porque el papá de Porfirio era maestro de educación física. Entonces lo tenía bien preparado y le enseñó a boxear y ganó un torneo de los guantes de oro, Porfirio. Pero también un excelente bailarín de mambo. Ganó concursos, todavía ahorita pues ya por su edad, la cosa física, pero no hace muchos años, todavía en actos, en reuniones, en celebraciones de fin de año, Porfirio sacaba a bailar a damas y andaba tirando polilla ahí. Es un personaje multifacético, Porfirio. Y él, producto de la época, pues era un hombre del sistema. Cuando Porfirio es joven, regresa de su doctorado en Francia, pues la única forma de integrarse políticamente más a una persona como él, inteligente, brillante, un hombre, vamos a decir, exuberante, vamos a ponerlo, no es la palabra correcta, pero abierto, extrovertido, pues no había más espacio político que militar en el PRI y estar en el sistema. Y lo hizo Porfirio. Sirvió prácticamente a todos los presidentes, de 4 o 5 presidentes, llegó a las cumbres más altas. Lo único que le faltó fue ser presidente de la República. Se lo planteó a López Portillo en un exceso de soberbia, Porfirio, y López Portillo le explicó pues, que no se podía, no, pero tú puedes y cosas así. Y el 87 se salen ante la negativa del PRI y del Estado, se salen Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio y fundan aquel movimiento que jugó un papel de primera y protagónico en la consolidación de una democracia en México. De los 3, Cuauhtémoc, Ifigenia y Porfirio, indiscutiblemente el brillante, el inteligente, el de la visión de futuro era Porfirio. Cuauhtémoc, pues es un hombre, ¿qué les diré? Vive ensimismado, un hombre que quiere parecerse a don Lázaro con aquella cosa. Piensa que porque no habla ya se ve inteligente. No, simplemente se ve como mudo, simplemente, ¿no? Entonces, yo les digo que Cuauhtémoc Cárdenas, si no se apellidara Cárdenas, ni al cine podría entrar solo. El gran problema de grandes hombres como el general Cárdenas es que matan a los hijos. Los matan. Es decir, Cuauhtémoc no puede ser más que un mal imitador en las poses, la cosa fingida. Recuerden ustedes que a don Lázaro le decían la esfinge de Jiquilpan. Era un hombre que no hablaba y la gente pensaba que era muy inteligente. No, simplemente no habla. Es un hombre que mejor calla, quizás sabía que iba a decir muchas babosadas, pero Cuauhtémoc quiere imitarlo y no sé, pues hereda la sífilis, no la inteligencia. Entonces Cuauhtémoc es un hombre pues que nunca ha tenido problemas económicos, vive ya en los últimos años de su vida. Pero Porfirio es un hombre que le sirvió al sistema, es un hombre que fue de sistema. A partir del 88 se convierte en un disidente de ese sistema que él ayudó a formar. Y empezó una lucha. Estuvo con Fox, y luego estuvo por acá, por allá, pero siempre con esa exuberancia, con ese afán de Porfirio de ser el niño que va en ropón en un bautizo o ser el cadáver en un sepelio. O sea, Porfirio no acepta otro lugar que ser el centro de atención.
Y así llega a Morena, Porfirio. Y sucede una cosa muy interesante con Porfirio. Él sabe que es poco lo que le queda de vida. Es una persona inteligente. No puede permanecer ignorante ante esa realidad. Y ha tomado una decisión de vida que lo honra. Él podía haberse ido al ostracismo, vivir de sus memorias, escribir, platicar, etc. Sin embargo, ha decidido dar la última batalla de su vida. ¿Con miras a qué? A morir dignamente. A morir dignamente. Yo no sé si le alcance para cubrir todas las cosas que hizo, el apoyo a Díaz Ordaz después del 68, etcétera, pero al menos está intentando salir por la puerta grande de la historia y de manera digna. Pero tenemos a alguien que está junto con él en Cámara de Diputados en Morena, Pablo Gómez, un hombre pues, que ha estado en la izquierda, el Partido Comunista, y se ha esforzado por salir por la puerta trasera de la historia y ponerse de tapete de López Obrador. Es una vergüenza la actuación de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando López Obrador es candidato a la jefatura o a la regencia en el año 2000, que no cumplía los requisitos de residencia, el crítico más acerbo, duro, ácido en contra de López fue Pablo Gómez, él y Demetrio Sodi de la Tijera. Y le dijo hasta de lo que se iba a morir a López. Y véanlo ahorita, lacayuno, servil ante López. Son dos formas diferentes de encarar la última etapa de la vida. Porfirio, con dignidad, que muchos no pensaban que la tendría, que sería siempre un hombre de sistema, y Pablo Gómez, un hombre que fue siempre antisistema, arrastrándose cual gusano ante López Obrador. Eso es lo que pensaría de la actitud de Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, porque tiene ese otro apellido. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Alberto Mayoral. Comentario y pregunta, dice: don Ángel, estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros. Es usted una persona que despierta conciencias. Mi pregunta es, ¿coincide usted en que la posición geopolítica de nuestro país tiene una gran relevancia para nuestro país, indudablemente, y por supuesto para los Estados Unidos de América? Considerando lo anterior, ¿estaría usted de acuerdo en que los Estados Unidos no permitirían junto a su frontera a un país con características claramente dictatoriales, comunistas, sobre todo para la seguridad nacional de aquel país, ante una perspectiva de inclusión y o participación de Rusia y o China? Mire, yo creo que la pregunta lleva en sí la explicación de una situación sumamente peligrosa para el país y su futuro. ¿Por qué? López, en esa visión de los años 70, piensa que con una actitud, para usar un cliché de los años 70, antiimperialista, va a generar simpatías. Y está totalmente equivocado. En aquellos años México era una economía cerrada. ¿Y por qué conviene señalar ese hecho? Esto es un poco como los que dicen, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. En aquellos años de economía cerrada, lo que pasaba en México se quedaba en México. Es decir, un país renuente a integrarse a la globalidad, a estar en el consenso mundial en materia de comercio, inversiones, etcétera, pues lo que sucedía en México se quedaba en México. Podíamos darnos el lujo de palabra de ser antiimperialistas, de decir somos atinada izquierda dentro de la Constitución, ¿se acuerdan de aquella frase de López Mateos? Sin embargo, México, al abrirse el 87, porque el modelo anterior cayó hecho pedazos, de integrarnos a la globalidad y unirnos en un tratado de libre comercio, NAFTA o Telecán, como gusten, que entró en vigor el 1 de enero del 94 y ahora actualizado en algunas cosas en el TEMEC. En ese momento, México optó no por la mejor vía, sino por la única vía que tenía en términos geopolíticos
pero también económicos. La alianza con Estados Unidos y Canadá. Y eso conlleva responsabilidades. No es gratuita esa alianza. Hay apoyo, el 80% de nuestras exportaciones va a Estados Unidos y las 2/3 partes de nuestra inversión extranjera directa acumulada en los últimos 20 o 30 años proviene de Estados Unidos. En esas condiciones, pues, andar coqueteando, primero por cuestiones de corrupción impulsadas por Marcelo Ebrard con los chinos. No sé cuántos recuerdan ustedes que poco antes de la entrada en funciones de él como regente o como jefe de gobierno, los chinos le mandaron un jet privado para llevarlo a él y a su esposa a China para que viera la cosa. Y ahí se gestó la venta o el apoyo para la cosa de los carros estos de la línea dorada, que ya habiéndose tomado la decisión para lo que eran las ruedas neumáticas, estas tipo el resto del metro, ahí ya estaba el germen para apoyar a los chinos y vean ustedes el desastre. Pero eso le simpatiza a López. Él piensa que apoyar a los chinos, apoyar a Putin o relacionarse con ellos para hacer ver una independencia que no existe, porque en el momento en que nos jalen el tapete y nos cierren la frontera en materia de exportaciones hacia ese país 24 horas, en ese momento va a ir a suplicar López, ábrala por favor. Es una provocación lo que está haciendo desde el punto de vista geopolítico López Obrador. Eso nos va a traer una gran cantidad de problemas. No es la forma de Joe Biden la misma de Trump, pero eso no quiere decir que sea un pan Bimbo blandito, no. Joe Biden es un hombre que tiene 45 años en la política norteamericana, 8 como vicepresidente y los demás en el Senado de los Estados Unidos. En términos políticos, Joe Biden tiene un colmillo retorcido, tiene modos suaves, pero eso no quiere decir que sean modos débiles. López está estirando demasiado la liga y eso va a generar problemas. De repente se enteran ustedes por la prensa que ya hubo una primera demanda de solución rápida de acuerdo a lo aprobado en el TEMEC de una maquiladora, Trodimex creo que se llama, en Tamaulipas, y una demanda para revisar la situación en una planta en Silao de General Motors. Y espérense las que vienen. Es decir, López no entiende que incorporarse a las grandes ligas como es Estados Unidos y Canadá, eso representa una grandísima ventaja para el país. Somos el único país, la única economía emergente que tiene 3,240 kilómetros de frontera. ¿Se imaginan ustedes cómo aprovecharían los israelitas, los chinos, los taiwaneses, los de Corea del Sur, tener una frontera de 50 kilómetros? Nosotros tenemos 3,240 kilómetros. Tendríamos asegurado el futuro simplemente entendiendo qué cambios debemos hacer en México. Está reacio López siquiera a considerar esa posibilidad. Y para él, Xi Jinping y Putin, el nuevo zar de la CONASUPO y el nuevo emperador de la CONASUPO, que piensan que van a dominar el mundo. No es cierto. No es cierto. Esa es una idea equivocada. China va a dominar el mundo. Miren, Estados Unidos de lejos es todavía la primera potencia militarmente hablando mundial. La primera. Es más, diría casi la única. Uno de los elementos en la guerra son los portaaviones. China tiene uno funcionando que se lo compró a Ucrania, era un cascarón después de la Segunda Guerra Mundial, lo pintaron, le dieron cera y polish y ahí tiene su portaaviones. Luego le compró otro, creo ya de segunda mano a Inglaterra o algo así, y apenas lo van a echar a andar. 2. Estados Unidos tiene 5 movidos por energía nuclear y otros 6 por diésel, y tiene una capacidad para colocarlos en cualquier parte del mundo, en cualquier mar. No se diga en tecnología de drones,
Vean lo que han hecho en el Medio Oriente con algunos terroristas, cómo de manera quirúrgica mandan un misil al carro donde va esta persona. Es decir, hay una ventaja militarmente de los Estados Unidos abrumadora. Los problemas que China va a enfrentar en 5 o 10 años con esa modernización económica no hablan de su fuerza, sino por el contrario, de su debilidad. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes aquello de Gorbachev, Glasnost y perestroika? No es posible tener perestroika, que sería burdamente la modernización económica, sin que hubiera glasnost, que es la apertura política. Los chinos piensan que lo van a lograr, están equivocados. En China estamos hablando de una clase empresarial y clase media alta de 120, 150 millones de personas. Ese es el tamaño de la oposición que va a enfrentar en los próximos años Xi Jinping. Por lo demás, tiene un gravísimo problema demográfico, con esa política absurda desde el año 1980 de una familia, un hijo. Tienen un índice de masculinidad. ¿Por qué? Porque si es niña, con un ultrasonido lo determinan y va para afuera, aborto. Por cada 16 niños que nacen, nace una niña. O sea, perdón, por cada 116 niños nacen 100 niños. Niñas, perdón. Hay un índice de masculinidad del 16%. El gran problema que tienen los chinos es que no hay jóvenes, diría Fox, con quien casarse. Y eso genera una serie de problemas, delitos sexuales, homosexualidad masculina, secuestro de niñas, de jovencitas. O sea, tiene China una cantidad de problemas, la contaminación en las zonas rurales, la riqueza está en las zonas costeras, Shanghai, Kowloon, que es la parte donde está Hong Kong, etcétera. Pero ya cuando entra uno al resto del país, igual que las maquiladoras, la penetración hacia adentro del país ha sido lenta. ¿Por qué? Porque las personas, las empresas quieren estar cerquita de Estados Unidos. Allá lo mismo, las zonas especiales, Shenzhen y otras, quieren estar cerquita de Hong Kong, ya lo controla China. Entonces, va a haber una serie de problemas estructurales, pues, y en esas condiciones, cuando nosotros representamos la reserva demográfica de Estados Unidos y Canadá, no tienen otra, no le busquemos, porque van a preferir a México primero que traerse gente de Salvador, de Honduras, de por allá. No, somos, repito, la reserva demográfica de los Estados Unidos y Canadá. Está jugando con fuego López Obrador, con el peligro de causarle un gran daño, señor Mayoral, a nuestro país y a su futuro. Y su pregunta es pertinente y de una gran importancia que muchos ni siquiera imaginan, entre ellos López Obrador. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Una de las recomendaciones en su presentación fue si nos pusimos a trabajar desde el 2 de julio del 2018. Yo le diría que no desde el 2 de julio, pero sí, por lo menos desde hace 2 años, estas dos organizaciones, Movimiento por la Patria y Mexicanos por México, desde hace 2 años por lo menos, nos fijamos como meta la elección intermedia del 6 de junio y en eso hemos estado trabajando. Y hemos logrado la unión de muchas personas que nunca habían participado en política y ahora por la situación del país lo están haciendo. Y la pregunta sería, ¿qué perspectivas ve hacia la revocación de mandato del 2022? Muy bien. ¿Es algo en lo que tenemos que poner la mira también o nos Totalmente vamos de acuerdo. 2024? Pero veamos primero la otra parte. Yo soy un hombre educado en el análisis cuantitativo, aun cuando la matemática tiene partes teóricas interesantes, pero siempre es bueno traducir planteamientos en cuestión numérica para entenderlos. Tienen 2 años trabajando estas organizaciones, ya han convocado esto. Yo les preguntaría, ¿cuántos candidatos a diputados federales tienen ahorita que podrían decir ustedes,
Estos los formamos nosotros y tienen una visión humanista, una visión del futuro de México. De 300 distritos de mayoría relativa tendrán 10, 15, 20, 1, 0. Así es como debemos medir la eficacia de nuestro trabajo. Lo otro está muy bien, la conciencia, sí, pero a ver, hay hubo una discusión, cuentan, no sé si sea cierto, pero es muy probable que así lo haya sido, que cuando estaba ya la ofensiva del Ejército Rojo, cuando ya se veía la derrota de Alemania, en esa reunión de Stalin con los generales que habían quedado, porque había matado prácticamente a todos los demás, le dicen, camarada, le dicen, bueno, es que el Papa tiene esta posición. Entonces dicen que Stalin preguntó, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Ninguna, para adelante, dijo. Y capturaron pues lo que conocimos como Europa Oriental. Cuando nosotros podamos decir en ese trabajo que ustedes han empezado y que hay que extenderlo, y lleguemos a diciembre del 2023 con una oferta a los partidos. A ver, aquí tengo 500 cuadros calificados, capacitados. Yo te los ofrezco. Órale, para diputados federales, diputados locales, presidentes municipales. En ese momento vamos a decir, hemos trabajado por el bien de México. Es decir, no dudo que lo otro sea positivo, lo es, pero tenemos que tener claramente cuál es el objetivo. ¿Por qué? López llegó con el voto. Con el voto tendremos que sacarlo. No hay otra forma. Es correcto prepararnos desde el 7 de junio pensando en la elección del 24. Es más, diría que deberíamos pensar en el 27 y el 30. Cambiar la mentalidad de una persona es un proceso largo, difícil. Les doy un ejemplo que ustedes deben, por la edad, por lo que veo, como dice el jugador de póker, como veo doy. A ustedes les tocó la época previa a 1970, cuando la mujer mexicana tenía 7, 8, 9 o más hijos. Seguramente ustedes tienen hijas que ya se casaron o nietas que quizá ya tengan la edad a punto de casarse. Les han preguntado ustedes primero, mijita, ¿te vas a casar? Ay, mira, abuelo, quién sabe, cómo están las cosas, pues quién sabe. Juan dice que ya nos casemos, pero yo no. Bueno, está bien, pero ¿podrías pensar en casarte? Bueno, sí, lo voy a pensar. Y si piensas en casarte, ¿cuántos hijos piensan tener? Ahí sí, papá, perdóname, pero vamos primero a consolidarnos profesionalmente, trabajar establemente, etcétera. Y entonces veremos. Bueno, pero ¿cuántos? Bueno, a lo más uno. En 2 generaciones, de 7, 8 o más hijos, pasamos a 1 o 2. ¿Cómo se logró ese cambio de mentalidad en la mujer mexicana? En 40 años. A ustedes les tocó aquel eslogan en los años 70 que decía, la familia pequeña vive mejor. Es un lema brillante ese. No necesita explicación. Con los procesos de urbanización, de la migración campos-ciudades, donde la mujer mexicana ya va a la escuela, preparatoria, profesional, hay una correlación positiva entre número de años de educación y número de hijos a la baja. Primaria terminada, quizá 3 hijos, 3.5 hijos. Preparatoria, 2. Profesional, 1 o ninguno. Es decir, entre más preparada es la mujer y más exitosa su incursión en el mercado laboral, menos hijos. Ahora, ¿cómo una familia campesina que llega a la Ciudad de México y tiene la desgracia de obtener en un sorteo una casa del Infonavit de 56, 50 metros cuadrados, va a meter 5 hijos? Imposible. Es decir, hay una serie de constricciones
de la modernidad. Entonces, yo creo que vale la pena que entendamos que cambiar la mentalidad del ciudadano mexicano es un proceso largo también. Esto empezó quizá ya de una manera más ordenada, sistemática con Cárdenas, pero ya desde antes el mexicano veía mal a los ricos porque fue educado en aquella sentencia bíblica. Primero entrará un camello al ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Y yo les digo nomás que ahí faltó aclarar que la fábrica de agujas es de un rico y puede hacer grandote el hoyo para que quepa el camello. Es decir, entendamos que hay una cultura desde el punto de vista religioso que nos trajeron los españoles, con todas sus ventajas, sus beneficios, valores éticos, morales, el idioma, etcétera. Eso no hay duda. Pero también nos trajeron una visión filosófico-cultural. En cambio, a Estados Unidos y Canadá llegó el protestantismo, con una visión del trabajo diferente. Es decir, eso explica en mucho la diferencia de Estados Unidos y Canadá. Y en Canadá habría que separar un poco la provincia de Quebec, donde hay una presencia del catolicismo más fuerte que en el resto. Pero eso, lo que tenemos en México en cuanto a visión, es casi la misma en América Latina, porque tenemos ese tronco común de esa religión que llega con la cruz y con la espada cuando había regeos. Y eso abrevó el mexicano ahí. Cuando llega Cárdenas, le da terminación a ese instrumento y desde de los años 34-40, el ciudadano ha venido siendo manipulado. Contra esa inercia tenemos que luchar. Y ahorita tenemos la ventaja de que está un atravilario, un cavernario de la política como López, que nos está dando elementos. Pero ¿qué tal si el próximo candidato de Morena y llegaren a ganar sea un hombre inteligente con ciertos visos de modernidad? Monreal, por ejemplo. Cuidado como enemigo Monreal, como adversario político Monreal, cuidado con él. Pero este hombre se exhibe, no puede ocultar su barbarismo, pues. Ebrard, un hombre con una historia negra, corrupto en extremo, también Monreal, ¿verdad? Pero tiene formas mejores. Sheinbaum, bueno, pues no convence absolutamente a nadie, no atrae absolutamente a nadie, ¿no? No tiene personalidad. Como decía el cordobés, un torero que muchos de ustedes deben haber oído en los años 60. En una entrevista que le hicieron, le pregunta a la reportera, matador, le dice, ¿cuál es el elemento principal de un torero? Parecerlo. Un presidente, un jefe de Estado, antes de cualquier otra cosa, debe parecer. Y con todo respeto para la anticientífica Sheinbaum, parece todo lo que quieran ustedes, menos presidente de la República y jefa de Estado. Eso es lo que les podría decir en términos del trabajo. Por eso plantea ahí la importancia de las ideas, la batalla de las ideas. Tenemos que darla, porque una vez que convenzamos a uno, ese va a convencer a otro, y a otro, y a otro, y se va a dar una especie de el esquema piramidal de Ponzi. A uno, y ese uno, a dos, y esos dos, y ahí se va a ir. Pero tenemos que hacerlo aquí primero. Aquí en la Tatema, que entiendan, que hagan suya las ideas de libertad, de apertura, del trabajo esforzado, no de la mano más rápida del oeste, extenderla ante el poderoso para que le dé una dádiva miserable. No. Ese es el gran trabajo que tenemos que dar. Pero es un trabajo lento, difícil, que además requiere personas profesionales. Hay en este esfuerzo personas que pueden hacer esta o aquella tarea. Y hay otros que por diversas razones digan, ¿sabes qué? Yo no me puedo exponer por lo que quieras, pero sí puedo colaborar. Órale. Es decir, todos deben participar en este gran esfuerzo, porque lo que está en juego es el futuro de las nuevas generaciones. Y es también esta tarea la menos egoísta de todas. ¿Por qué? Porque no la vamos a disfrutar ni ustedes ni yo.
es una tarea que se va a ver sus efectos en 20, 30, 40 años. Hijos y nietos. No hay egoísmo alguno. Estaremos trabajando como hicieron los alemanes en la posguerra, como hicieron los japoneses. Es decir, que se apretaron el cinturón 40, 45 años para disfrutar lo que hoy tienen. No hay otra forma. Es mentira que con los programas, las dádivas, para mantener el nivel de dádivas que ha impuesto López, se requiere un crecimiento sostenido de la economía del 5% y una creación de empleos formales anuales de 1 millón de empleos formales. Olvídense, en los próximos 10 años con estas personas jamás nos vamos a acercar a esa meta. Por eso hablo de las ideas, por eso hablo de ver hacia allá. ¿Se imaginan ustedes que esta legislatura que viene hubiese 50 diputados de 500 con estas ideas de libertad individual, de apertura económica, de uso eficiente de los recursos del presupuesto? Como dicen en mi pueblo, albaríamos un mitote que, cuidado, la voz de la libertad se escucharía. Pero si es uno, anda escondiéndose ahí ese uno. ¿Por qué? Porque se le echarían encima incluso sus mismos correligionarios. Ese es el gran problema. Si hay otra pregunta, con mucho gusto. Pues miren, don Ángel, abusando de su tiempo por la hora, con lo que acaba usted de decir nos da pie a una pregunta que pues hace Roberto Susano, un buen amigo, en el chat, y nos pone una frase famosa de I have a dream, yo tengo un sueño. ¿Podría usted, de Martin Luther King, nos podría usted dar su visión a 2030, 2036, 2042? ¿Cómo ve usted un México que tal vez ninguno de los que estamos escuchando, algunos ya no lo veamos? No lo vamos a ver. Pero denos usted su visión de ese México ideal que todos quisiéramos y nosotros empezamos a trabajar a partir del 7 de junio, de manera organizada, sistemática, discreta, pero con metas, objetivos, estrategias claras. Yo pienso que podríamos pensar en un México diferente alrededor del año 2036. No veo yo cómo antes podamos lograr un cambio. ¿Por qué? Porque vamos a tener un camino cuesta arriba. Revisen ustedes los espacios mediáticos, los canales de televisión, las estaciones de radio, los periódicos, las redes incluso. De repente tiene usted a estos dos disque periodistas, uno Avilés, creo, ¿no? Dos personas que tienen ahí donde invitan a otras personas, etcétera. Y de repente resulta que los ven en 2 días 600,000 personas. Y dice, ¿cómo es posible que la gente piense? Sí, es posible. Y luego ve usted a otro Chairo y ve a otro, y son cientos de miles los que están ahí. Dice uno, contra eso voy a luchar, contra eso voy a luchar, contra eso. Y no me debo desanimar, debo persistir. Por ejemplo, cuando empecé con esto, jugando, por decirlo de alguna manera, y he llegado a tener, tengo ahorita 242,000 seguidores en YouTube. Dicen, es mucho, qué bien, licenciado usted. Sí, pero tengo 75, 80,000 vistas diarias de las mañaneras, que también para el tema es mucho. Pero resulta que aquellos tienen en 2, 3 días 300,000, 400,000. Es decir, necesitamos seguirle, meterle, convencer a más y más personas que hablen, que digan la necesidad que existe urgente, imperativa, de dar a conocer una narrativa diferente. Por ejemplo, hay una muchacha guatemalteca, Gloria Álvarez, que seguramente han escuchado ustedes. Escribe libros, y hay otra, una argentina, Antonella Marti, también más o menos por el mismo tenor. Han escrito varios libros. ¿Cuántos ejemplares piensan ustedes que vende cada una de sus libros? ¿Cuántos ejemplares calculan? ¿2,000? ¿3,000? ¿5,000? ¿10,000?
Cuando mucho. En México, un autor que vende 1000 ejemplares de su libro es un acontecimiento literario. Ahorita un libro mínimo vale 300 pesos. La situación es tal que 300 pesos prácticamente es lo que gasta en transporte un trabajador en 15 días, 20 pesos diarios. Un periódico vale hoy 15 pesos, el Reforma, por ejemplo. Es decir, hay una situación de desigualdad tal que más bien es de pobreza en el ingreso. Eso será otro tema que podremos discutir después. Pero tenemos una tarea, como dicen, la carrera del indio, cuesta arriba. Y no hay que desanimarse. Hay que aceptar ese reto y bajo esas condiciones, porque aquel tiene el derecho de expresar su punto de vista, nosotros también. Vamos a trabajar correctamente, de manera sistemática, con elementos novedosos, claros, con ejemplos sencillos. ¿Por qué tiene tal impacto Paco Calderón en su cartón en Reforma? Porque no se anda con rodeos. Hoy, por ejemplo, su caricatura está Ebrard con un cuchillón y la Sheinbaum con un hacha de esos de carnicero y llevan al chivo expiatorio, que es la cara de Miguel Mancera. No necesita más. ¿Se imaginan ustedes un folleto de 8, 12 o 16 páginas sobre estas ideas de libertad e incorporación a la economía abierta? No caricaturizado, sino escrito con los monitos o las caricaturas de Paco Calderón y hacer 10, 15, 20 millones de ejemplares. Entonces me dice, oye Ángel, tú estás loco. ¿Por qué? Porque es poquito, ¿verdad? 20 millones, hay que hacer 40, les digo, ¿no? Es decir, como dice Macario Esquetino, hay que pensar fuera de la caja. Hay que pensar, dejar volar la imaginación. Algunas ideas tendrán éxito, otras no. Pero estamos hablando de un país de 126 millones de habitantes y tenemos una generación, los que están por desgracia en escuelas públicas, primarias, secundarias y casi todos los bachilleratos públicos, esos no van a tener oportunidades laborales ni siquiera para vender discos compactos piratas en el centro histórico. ¿Por qué? Porque ya no va a haber discos piratas, ya no va a haber CDs, todo va a ser streaming, todo va a ser USB. Es decir, ni eso les van a dejar. Es decir, los cambios tecnológicos que se están dando hacen que los niños desde kinder empiecen a manejar ya la tableta, cosas, aprender ahí. Bueno, ya llegamos a Marte. Vean ustedes esa maravilla de ver un dron, un helicóptero y andar recorriendo ahí un espacio en Marte. Y lo que sigue, pues. Entonces, ¿por qué temerle a eso? Pero eso requiere personas que estén dispuestas a hablar en favor de eso, a explicar por qué ese es el futuro, no glorificar el pasado. Hay que tenerlo en mente, pero para no cometer los errores que cometimos. Entonces, por eso yo insisto en eso y por eso debemos el horizonte subirlo. El 6 de junio le digo, ya está aquí, hombre. Vamos a pensar en el 24, en el 30, en el 27, en el 36 y planear a largo plazo. ¿Ustedes saben cuál es el horizonte de tiempo que manejan los chinos? 50 años mínimo. 50 años. Es que los orientales así son. Bueno, pues vamos a intentar ser orientales en eso. Y como le hacían, ¿se acuerdan ustedes cuando era aquello de planeación estratégica, que estaba muy de moda en los 80, 90? ¿Qué es planeación estratégica? Es algo tan sencillo como esto. Me planto yo en esta empresa en el año 2030 y digo, ¿cómo quiero que sea esta empresa el 2030? Y me voy para atrás. ¿Qué necesito hacer el 29, el 28, el 27, el 26, el 25 y el 21 para llegar el 2030 a eso? Es lo mismo aquí. Quiero tener un país más moderno, el 2040 o el 2036 o el 2000. Sí, bueno, ¿qué necesito? Y voy a llegar a la educación.
Bueno, ahora sí, vamos de aquí para allá. Y hay que entrarle al problema de la gente, estos delincuentes, la CETEC, la sección 22, hay que entrarle. Por eso necesitamos legisladores que entiendan y estén dispuestos a defender eso. ¿Quién defiende a los niños que están en el kinder, en la primaria y en la secundaria, en escuelas públicas, en áreas rurales? ¿Quién los defiende en el Congreso? Nadie. ¿Saben ustedes cuántos diputados tiene la CENTE en esta Cámara? 54. ¿Cuántos tenemos nosotros? Ninguno. Por eso el presidente los recibe cada 15 días y sí, cómo no, y les ha dado más de lo que tenían antes de la reforma educativa. Ese es el tamaño del reto que tenemos. Podemos decir, yo no le entro, perfecto. Yo prefiero que alguien me diga, yo no le entro, a que esté adentro, nomás para, es que van a decir, que va a decir mi compadre que anda metido ahí con todo. No importa. Es preferible decir, no, no me atrevo, no puedo, no tengo tiempo, a que entren con medios chiles, ¿no? A medias tintas. Por eso es importante un trabajo organizado, sistemático, seleccionar bien. Si al principio somos poquitos, con esos empezamos, hombre. Con esos empezamos. Esto no es cuestión de números, es cuestión de tener claro qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y lo de con qué lo vamos a hacer, pues ya andaremos con el sable desenvainado ahí a los empresarios y los convenceremos, ¿no? Pero lo más difícil aquí es qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y si dibujamos bien eso, con lógica, con coherencia, con objetivos claros, vamos a tocar la puerta de los empresarios, de esos que callaron, de esos que no se atrevieron. Cáile, órale, está bien, síguele así como vas, nomás que éntrale aquí. Oiga, que no, a ver, el cheque del primer millón, órale, y para adelante. Crear una organización legal con sus residuos, todo perfectamente legal. Nada de que, bueno, dámelo acá en un sobre como Pío. No, 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 no. Va a ser una aportación legal, rendir cuentas transparentemente. A eso los invito, hombre. Muchas más. Ha sido un verdadero privilegio esta mañana platicando con don Ángel Verdugo. José Antonio Crespo, muchas gracias por tu hospitalidad. Gracias, gracias José Antonio Tocayo. Pues veo que ya está culminando de una manera brillante esta conferencia espléndida, llena y rica en ideas, que nos deja el mensaje precisamente de a lo que tenemos que aspirar, es a defender la posibilidad de la batalla de las ideas. Pero eso no se da más que en el terreno de la democracia. Y esa es la amenaza que tenemos, don Ángel. Este 6 de junio tenemos que defender la democracia. Usted no le concede a este dictadorzuelo la posibilidad de ser un gran dictador. A lo mejor eso es positivo para que sigamos luchando, pero ¿qué tal si no? Bueno. Mire, si el ciudadano no sale a votar este domingo 6 de junio y no sale a votar masivamente y salir a votar temprano, como dicen, tendremos lo que merecemos. Es decir, en esto no hay milagros, pues. ¿Qué tenemos que hacer? Convencer a la gente de que hay que salir a votar. ¿Y por qué es esto? Morena está apostando con este miedo que está infundiendo y amenazas y utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera, meter miedo para que la gente no salga a votar. Porque ella sabe, Morena, que la capacidad de movilización está de su lado. Nosotros estamos aislados porque no hemos hecho un trabajo. Ahorita, por ejemplo, los partidos políticos andan escondiéndose. No te fijes en mí, no ve tras Alito. Ahí están yendo sobre Alejandro Moreno, que las casas que compró y en tanto y en tanto. Órale, ¿por qué? Porque no se plegó o porque quizá pensaron que se iba a plegar y de repente le salió respondón. Ahí está la Unidad de Inteligencia Financiera. Pensaban que Clara Luz iba a ganar en Nuevo León, iba a despegar, pues resulta que se desfondó. Ahí están contra De la Garza y contra Samuel García. Es decir, pues contra todo eso hay que convencer a la gente con el ejemplo. Vamos a salir a votar. No hay otra forma. Si no logramos exhibir a estos
con votos, con un alud de votos, esto se va a poner peor, pero no en el sentido de una dictadura, no. Se va a poner peor en el autoritarismo, en las medidas absurdas en economía. Todos ustedes, por lo que veo, vivimos Echeverría y López Portillo. Vivimos la docena trágica. Y en aquel entonces era peor la situación porque era una economía cerrada. Hoy es una economía abierta. Alguien mencionó, creo que el señor Mayoral, problema geopolítico con Estados Unidos. Es una garantía, es cierto. Somos parte de la seguridad nacional de Estados Unidos. Un conflicto aquí, imaginen ustedes cómo iba a estar toda la frontera norte en los 40, 50 puertos fronterizos. Aquello iba a ser una tragedia. Entonces los Estados Unidos lo saben y van a actuar, no al estilo Trump burdo, no, van a actuar. Pero la parte principal tenemos que hacerla nosotros, los mexicanos, los ciudadanos mexicanos. Miren, ahora que fue de la Garza a la OEA a plantear la intervención en los comicios, ¿saben ustedes que hay muchas personas que vieron mal ese gesto? ¿Qué tiene que ir a pedirle allá? Bueno, López lo criticó, ahí se burló de él en la mañanera. Es decir, no entendemos que formamos parte de un sistema globalizado y no es desdoro ni es traición a la patria ir a señalar en una organización como la OEA lo cavernario de la política de este hombre. Es un recurso legítimo, además. Sin embargo, la propaganda cae en terreno fértil en esas decenas de millones de mexicanos que ciegamente creen en López Obrador. Tenemos una tarea por delante difícil, pero honrosa. Y pensemos que estamos trabajando por los hijos y los nietos. Que eso sea el acicate. Ya no lo vamos a disfrutar nosotros. Ya no. Pensemos en esas dos generaciones siguientes, en los hijos y en los nietos, y en algunos casos hasta bisnietos. No queda otra. Les agradezco y los hago responsables de mi agravamiento de la garganta, a todos ustedes. ¿No? Pues ya ven ustedes por qué padezco de la garganta, pues ni modo. Como decía mi señor padre, mi hijo, de parto no nos hemos de morir, decían. Entonces, pues es lo que puedo decirle a mi señora cada vez que me, oye, ya hablaste y esto y lo otro. De parto no me voy a morir, mujer, hombre. Pero sí hay que cuidarse. Sí, bueno, pues, con el permiso de don Ángel, de José Antonio Gómez Urquiza, de Gabriel Molina, creo que es momento de que abran todos sus micrófonos para dar un merecidísimo aplauso de este ejemplo y esta invitación para seguir en la lucha, que así es como iremos disfrutando. Muchas gracias. Gracias, don Ángel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. No se canse de protestar y de hablar. Ándele, pues. No se canse. Gracias. Gracias. Luego. Un saludo, Ángel. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Y rezando la voz.